etortzeagatik hirikiri honetara, elkar bizitzen erakusketa honetara. Eta, bueno, atzo aurkezpenean egin genuen bezala, oso pozik gaude prozesu guztiarekin, ez da? Bai, saria gauzatu zanen, ideiatu zanen, Arken Rebekin kolaborazioa, eukidi izan ditugun, adibide guztiak, eta azkenik orain, erakusketa. Erakusketa Burdeosera jungo da, udara eta gero, eta orduan ere ideia, katalogo polit bat argitaraltzea da ideia. Decía que, muchísimas gracias a todos por venir. La verdad es que ayer comentábamos en la apertura a los medios que, para el Instituto es un enorme orgullo, ¿no? Igual es por esto, ¿no? Un enorme orgullo, pues, participar, haber provocado, ¿no? esta idea de un premio sobre vivienda colectiva tan necesaria, y aunque existen muchos premios de arquitectura, veíamos que podía haber lugar para un premio de arquitectura que se mantuviera, un premio de arquitectura de vivienda colectiva que se mantuviera en el tiempo y, provocase, digamos, una especie de, observatorio o sitio donde divulgar la arquitectura de vivienda de calidad. En este camino fue clave la colaboración del Centro de Arquitectura Arkenref de Burdeos, a cuyo director quiero darle las gracias públicamente, y al Consejo Asesor que nos acompañó desde el principio. En este caso tenemos a dos de sus representantes, a Bernard Blanc y a Aurora Fernández Per, sin cuya ayuda, pues la verdad no hubiéramos podido diseñar, ¿no? las pautas más principales, que la verdad es que hay millones de detalles, ¿no? Desde la página web, cómo tenía que ser los plazos, las categorías, y un largo etcétera, que esperemos que vaya desarrollándose en el tiempo. Desde luego, y aunque es una formalidad y no porque esté aquí el consejero, quiero dar las gracias también al principal, digamos, apoyo, ¿no? Sin cuya financiación pues no hubiera sido posible este premio, ¿no? Y sin más, casi voy a dar presentación a nuestros ponentes para esta mesa redonda, y luego pues podremos subir a ver la exposición, y hoy creo que hay un vino decentemente puesto y algo más para que podamos pues charlar. Bien, va a moderar Fabrizio Galanti, que es el director de Arkenref, y tiene aquí a Bernard Blanc. También tenemos a Ernest Garriga, de la COL, Aurora Fernández Per, como ya he dicho, y Pietro Ambrosini, que es uno de los finalistas del premio. Muchas gracias a todos por participar. Es una etapa más de una colaboración para Arkenref, que es un centro de arquitectura radicado en Bordeaux, que ha sido fantástica, que se ha gestionado en un tiempo muy corto. Se empezó a conversar de la posibilidad de ese premio en enero de 2023 y en un plazo bastante corto se pudo realizar esa iniciativa, que no es solamente, como decía, un premio más en un archipiélago de premios bastante denso que ya existe en Europa, sino más bien nos parecía una herramienta para tener una reflexión colectiva sobre algo que me parece fundamental para la Europa contemporánea, es el estado de la vivienda colectiva. Entonces, el premio lo vemos también como una manera de estimular ese debate a través de muchas operaciones. La del premio, obviamente, la primera, esa exposición que permite de empezar un poquito a afinar más una discusión sobre los temas, las tendencias, las actitudes de los arquitectos que casi nos interesan, una publicación y la idea también de empezar a acumular conocimiento a lo largo de las próximas ediciones. Ese tipo de proyectos es el resultado de mucha convergencia de intereses o afinidades intelectuales, políticas, ideológicas, como quieran ponerlas. Entonces, entre el Instituto, entre el Ministerio de Vivienda del Gobierno Vasco, entre Arkenref, entre un comité asesor
quiero subrayar lo de voluntarios, que dos no están acá, que son Carmen Bermón del Premio Europa y Vittorio Magnago Lampugnani, que con nosotros han empezado a pensar cómo hacer ese premio, cuáles son las categorías, quién deberían ser los miembros del jurado, cómo vamos a tratar de apelar a lo más posible a todos los arquitectos y no solamente, también los promotores o los ciudadanos de Europa en un sentido amplio. Se decidió que los países participantes eran todos los países que son miembros del Consejo de Europa, que es una institución mucho más amplia que la Comunidad Europea, en la cual pertenecen todos los países menos Rusia, por razones bastante obvias. Y también un jurado que nos ha acompañado con un entusiasmo, con una participación fundamental, guiado por Anne Lacaton, y que fue capaz efectivamente de también dar una línea en lo que se escogió. En la expo se pueden ver, hay 10 proyectos finalistas para la categoría Nueva Construcción, de los cuales han salido un ganador, que es el colectivo La Col de Barcelona con el proyecto La Borda, un mencionado que está acá en la sala, que es Duncan Lewis con el proyecto Eco en Bordeaux, y 2 proyectos por la otra categoría de renovaciones de edificios transformados existentes, cuyo ganador es Zinsel siempre me confundo, de Zurich con un proyecto en Basilea o viceversa, poco importa, que es una conversión de un antiguo almacén de vino transformado en vivienda, y el segundo proyecto mencionado, la renovación de un edificio brutalista de vivienda colectiva en Sheffield. Nos pareció que el resultado de 171 proyectos sometidos de 19 países era un poco el síntoma de ese interés colectivo para el sujeto. Y la idea hoy día un poco de continuar en esa misma lógica que ha sido muy fluida, muy espontánea, con una conversación, de hecho, que no tiene mucha pauta, es decir, hemos dicho necesitamos un ritmo, un rigor, y creo que lo mejor es seguir con esa, digamos, sencillez de la comunicación que ha sido propia del debate hasta ahora. Entonces la idea que yo le voy a poner algunas preguntas cuyos nuestros invitados no saben cuáles son, entonces va a ser un poco una respuesta táctica y espontánea con respecto a los temas que surgieron. Entonces, como los perfiles del comité asesor, ya de ellos son interesantes. Tenemos Bernard Blanc, que ha sido por muchos años el director de Aquitanis, que en Bordeaux ha sido un motor fundamental de desarrollo de vivienda social. Es un bailleur social, que es una figura administrativa que existe en Francia, responsable, entre otras cosas, de la renovación del edificio del Grand Parc, que ha sido galardonada por el premio Mies, un proyecto de Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Philippe Drouot, Christophe Putin. Estaba Aurora, que traía como el conocimiento de una revista, una editorial que ha siempre sido muy coherente en su perseguimiento del tema de la vivienda como un interés editorial. Carmen en Vermona, que es Europa en España, entonces una agencia que promociona proyectos de arquitectura colectiva. Y Vittorio Magnago Lampugnani, que es, en cuanto yo italiano, le reconozco como esa italianidad del intelectual entre urbanismo y arquitectura, que ha sido profesor en el Politécnico, profesor en Zurich, y que traía ese, digamos, equilibrio entre la vivienda como un elemento fundamental para generar la ciudad. Entonces, de repente podemos empezar, o con Bernard o con Aurora, por ejemplo, ¿por qué aceptaron de ser miembro de ce comité asesor? Pourquoi tu as accepté d'être membre du comité scientifique? O no sé cuál de ustedes dos podría querer contestar. Podemos empezar con Aurora para ser más caballero, ya que la única mujer en el escenario. Porque para nosotros fue una apuesta. Entonces, la manera con la cual trabajamos en Arconrev y con el instituto es que nos gusta trabajar con gente con la cual nos gusta pasar tiempo. Entonces hicimos una apuesta de ir, vamos a gente que nos parece interesante, pero también con la cual sentimos que podría haber una afinidad como más emocional. Entonces, que de repente retrospectivamente sería interesante de por qué de tanta propuesta que supongo que lleguen a tu redacción. ¿A esa te cautivó, llamó la atención más que otras? Hombre, a mí hablarme de vivienda, invitarme a pensar sobre vivienda, me parece que es lo mejor que en términos profesionales se me puede proponer. Mucho más que cualquier otra propuesta, quizás más galáctica o más de rutilante, ¿no? Porque la vivienda colectiva no es rutilante, pero es esencial. Y a mí, cuando recibí la invitación, no tuve la menor duda. Hombre, depende de las condiciones en las que estemos pensando, pero si realmente queremos hacerlo a fondo,
a mí me parecía que yo quería estar ahí y quería colaborar a que esto fuera y creciera como el premio que la vivienda se merece, que tiene que tener, ¿no? La vivienda europea, que además es como uno de los grandes sellos de identidad de Europa, ¿no? El vivir colectivamente. Ese fue esa fue mi respuesta casi emocional, diría, ¿no? Y ahora, al trabajar en una revista, usted, o sea, quien trabaja en revista tiene una posición bastante privilegiada de observar lo que va ocurriendo, porque se reciben proyectos y propuestas de quien aspira a ser publicado, y al entrar en el comité científico, ¿cuál era un poco tu evaluación del estado de la vivienda en Europa? ¿Tú lo ves en un estado bastante sano o hay mucho por hacer? ¿Cuáles son un poco, tú, digamos, nos ayudaste a conformar el concepto estructural del concurso? Muchas decisiones son las del comité científico. Arconrev y el instituto decidieron de otorgarle a ustedes ese rol de los sabios que nos iban a ayudar a desarrollar el concurso, pero ¿cuál era un poco tu estimación de en qué estados nos encontramos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cuáles ves que son como conceptos que en tu posición bastante interesante de observadora lo ves emergiendo? ¿Cuáles son, a lo contrario, problemas que todavía siguen presentes? Sí, en Europa hubo un momento dorado de vivienda colectiva de protección o vivienda asequible, que fue a finales de los 90, principios del año 2000. Fue un momento dorado en el que de repente surgieron los nuevos prototipos de cómo se podía hacer una mejor vivienda colectiva. Luego, eso duró hasta que empezó la gran crisis, ¿no? Y una vez que hemos superado bueno, así lo veo yo, ¿no? Porque a partir del 2010 prácticamente no había arquitectos trabajando en la vivienda, no había dinero para sacar proyectos de vivienda asequible adelante, vivienda colectiva que la gente pudiera acceder a ella. Todo lo que se había construido, que parecía tanto, ahora resulta que no era tanto, aquello que se construyó antes de la crisis. Pero en cuanto a calidad, aquello se paró porque no había producción, y a partir del año 15-16 yo creo que se empezaron a promover otra vez unos proyectos, y yo creo que ha surgido una colección de arquitectos en los últimos años en Europa fantástica. Realmente yo creo que estamos viviendo, y además creo que en España en esto es muy puntera, ¿no? Yo diría que junto con Francia, que de repente estaba olvidada y empezó a sacar vivienda colectiva en los primeros años del siglo XXI y hasta ahora, y se ha convertido como en un gran foro y foco de atracción de lo que debe ser la vivienda pública, ¿no? De calidad. España me parece que en los últimos años ha sacado un montón de proyectos valiosísimos, ¿no? Aquí tenemos ejemplo. Y creo que estamos viviendo en Europa una concienciación muy profunda de que hay que vivir en lo colectivo, y que la vivienda colectiva es posible que sea deseable, ¿no? Que es lo que siempre digo, que tiene que ser deseable. Y yo creo que cada vez es más deseable. Ahora le voy a hacer una pregunta en español para el público y en francés para Bernard, que si no, no va a poder contestar. Un poco sobre lo mismo, ¿no? Las razones por las cuales, después de tanto trabajo del lado de quien produce vivienda, tú aceptaste de participar a esa iniciativa, y un poquito entender mejor en el aceptar esa iniciativa, para ti, cuáles son los ejes de lo que se debería defender en lo colectivo. Entonces, l'idée, c'est que tu nous racontes un peu pourquoi tu as accepté effectivement de participer à cette initiative, et vu que tu as tellement travaillé du côté de la production, de l'espace, de la production du collectif, quels selon toi doivent être quelques axes, quelques orientations majeures, bon, que le prix a essayé d'amener, mais sur lesquelles il ne faut pas lâcher? ¿Y necesitan traducción del francés al español o entienden el francés perfecto? Sí, entienden el francés perfecto, ¿no? Así que no. Alors, la première motivation, quand on a commencé à en parler de ce prix avec Fabrizio, c'était que ça se passait à San Sébastien. C'est que c'était ici, et c'était vraiment extrêmement intéressant de pouvoir faire quelque chose avec ce Pays basque espagnol. Donc ça, c'était la dimension transfrontalière du prix. Arrêter d'avoir cet enfermement
Et à Bordeaux, on est très bordeluche, hein, comme on dit, Bordeaux, quoi, on s'enferme là. Et là, d'un seul coup, il y avait une ouverture. Autrement, on a quand même eu à gérer un léger paradoxe avec ce premier prix. C'est-à-dire que quand on a discuté de savoir qui allait présider le jury, le nom d'Anne Lacaton ou de Jean-Philippe Vassal est venu tout de suite du fait de leur notoriété, du prix qu'ils venaient de recevoir récemment, et c'était une caution indiscutable pour décerner un prix sur le logement collectif. Or, on sait que Anne et Jean-Philippe, à Bordeaux, ils ont commencé leur première réalisation, c'est une maison. C'est la maison La Tapie, à Floirac. Et donc, comme beaucoup d'architectes, ils démarrent en faisant une unité d'habitation avec un jardin autour. Je veux dire, quand même, c'est un sacré pied de nez que d'embarquer ces deux architectes-là, et Anne en particulier, 40 ans plus tard, pour ne parler que du collectif. Et je me rappelle, quand on avait commencé le projet du GHI, où c'est 530 logements sur des barres de 17 étages, dans une grande cité HLM, Anne disait, on va faire 530 fois sur une des barres, 530 fois la maison La Tapie. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur du logement collectif qu'on veut remettre à niveau? Moi, j'utilisais le terme de régénérer ces bâtiments, puisque je ne voulais pas les démolir. Et qu'est-ce que ça veut dire? De dire que chaque logement va devenir une maison individuelle dans un immeuble collectif qui a marqué toutes les années 60, toute la reconstruction, où on ne parlait que de collectif. Et en fait, moi j'ai compris avec eux, après, moi qui ne produisais et ne gérais que du logement collectif, quasiment, pendant 35 ans, j'ai compris, et en visitant aussi les habitants de la tour Bois-le-Prêtre à Paris, qui est le premier exemplaire avant le GHI, que, en fait, ce qu'on a à régler en collectif, c'est le rapport avec l'extérieur. Ce qu'on n'a absolument pas géré dans les années 60. On n'a pas du tout appréhendé la question de la relation de l'habitant avec son environnement immédiat. Pour preuve, c'est que nous, au GHI, mais comme dans toute la production du logement social en France à partir des années 60, les balcons font à peine 3 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé 2 secondes que des gens, des familles, qui allaient vivre en collectif, aspiraient à vivre à l'extérieur. Et ce qu'on a fait à la tour Bois-le-Prêtre, ce qu'ils ont fait, après ce qu'on a fait à Saint-Nazaire sur d'autres opérations avec eux, et ensuite au GHI, c'est de dire, ben dans le fond, je peux être dans l'habitat collectif, comme dans une maison individuelle qui a sa relation à son jardin, mais là, c'est encore mieux, parce qu'à Bordeaux, quand je suis au GHI, à partir du 4e étage, je domine toute la ville. Et moi, je me rappellerai juste pour conclure toujours qu'une parole d'un des habitants de la tour Bois-le-Prêtre, au dernier étage, qui était originaire d'une île, et tous les étés, il partait avec sa famille dans son île pour retrouver l'air, le vent, le soleil, etc., ce qu'il n'avait pas au bord du périph' à Paris. Et il dit, là maintenant, dans les conditions dans lesquelles j'habite, je vais rester tout l'été pour connaître les 4 saisons de l'habité. Et je pense que c'est ça qu'on a à régler sur la question du collectif qui est passionnant, c'est comment je permets à des gens dans des cellules, dans des cages à lapins, comme on disait à l'époque, de vivre en relation avec l'air, le vent. Moi, j'ai une personne âgée qui a vécu 40 ans dans son même logement au GHI, qui me dit « Ah, M. Blanc, vous savez, maintenant, je suis très heureuse, sur ma terrasse, je me récupère les embruns. Quand il pleut, je suis mouillé, alors que je suis chez moi. » Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça que ça m'intéressait qu'on se repose la question, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on va apporter en travaillant sur le collectif? Qu'est-ce qu'on règle au plan humain, anthropologique? C'est quoi la question que nous posent ces gens qui habitent en collectif? En individuel, c'est réglé. Je suis chez moi, j'ai ma pelouse, j'ai mon chien, j'ai ma poule, si je veux, et je suis chez moi, c'est réglé. Mais en collectif,
À part l'ascenseur, la cage d'escalier, l'entrée commune, je règle quoi dans la relation avec le reste du monde? Juste pour conclure, un des habitants du GHI, quand ils dominaient avec... Enfin, ils ont des terrasses qui font la surface de leur ancien logement. Ça peut aller jusqu'à 60 mètres carrés. Hein. Il regarde la ville de Bordeaux qui domine du 13e étage complètement. Et puis, il a cette parole merveilleuse, il dit, mais dans le fond, tous les gens que je vois là, ce sont mes voisins. C'est ça le collectif. Qui sont mes voisins? Ceux de Montpellier ou ceux de la ville? No voy a traducirlo porque ustedes entendieron todo. GHI es el nombre en código que identifica 3 edificios, 3 barras de vivienda social de los años 60 que han sido objeto de esa renovación hecha por Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Christophe Hutin, Filtro, donde el cliente, mucho más que cliente, era Bernard Blanc en cuanto director de Aquitanis y cuya operación ha sido efectivamente de adicionar un volumen de terraza a frente de los departamentos existentes sin que los habitantes tuviesen que dejar su casa. Es decir, se pudo hacer esa operación bastante mayúscula de transformación con la permanencia de los habitantes que son arrendatarios, no son dueños, y salvo un par de días que sí había que salir por unas operaciones más como complejas, se pudo llevar a cabo esa operación de transformar 530 departamentos, otorgándole 60 metros cuadrados más de superficie útil, que cada uno ha usado, algunos sí como terraza, otros como ampliación, y además permitiendo que la población quedase residente, que no ha habido entonces ni proceso de expulsión ni de traslado de habitantes, y eso claro es un ejemplo bastante conocido en el campo de la arquitectura contemporánea. Y entendieron todo lo de antes, claro. Y de repente hay 2 temas de ese proyecto que pueden conducir a preguntas para los arquitectos que están aquí con nosotros ahora. De repente esa cuestión de lo colectivo, de los proyectos que la COL no solamente lo que ha sido galardonado con el primer premio, pero también lo otro, ¿cómo ha ido trabajando ese concepto? En los proyectos de ustedes hay mucha atención, efectivamente, más allá de la entrada a la escalera, al ascensor, a los espacios comunes, a lo que se puede sí compartir. ¿Cuáles son su estrategia? ¿Cuáles son las respuestas de los habitantes? ¿Cómo ven un desarrollo con respecto a nuevos tipos de vida? La familia clásica, que ha sido el modelo de la vivienda colectiva europea, ya es otra. Entonces, ¿cómo han estado trabajando ese tema? Sí, a ver, nosotros estamos trabajando en un ecosistema muy concreto, Barcelona, cooperativas de vivienda, y hay que decir que al igual la Borda, a diferencia de otros proyectos que vienen como de la administración, es un proyecto que viene al revés, viene como desde abajo, ¿no? Desde un movimiento de base que era un movimiento pues, para reivindicar la vivienda pública en Barcelona, y en un momento donde no se estaba desarrollando vivienda pública en Barcelona, entonces es un proyecto que se piensa como desde el activismo, o sea, cómo activar los barrios a partir de comunidades que ya existen. En el caso de la Borda, yo creo que existe porque está en Barcelona, en el barrio de Sants, que es el barrio con más cooperativas que hay en toda Cataluña. Hay un movimiento muy potente asociativo, entonces como que desde ahí ya empezó algo muy potente, como no vamos a irnos de nuestros barrios, necesitamos vivienda pública aunque no se esté haciendo, y vamos a autopromoverla. Entonces, con estas ideas que parecen de colgado, porque es en plan, tú que te crees, ¿no? Empezamos como primero a imaginar, o sea, fueron 2 años de no hay solar, somos un grupo de personas que estamos imaginando cómo queremos vivir. Esto nos permitió como extender mucha reflexión entre qué significa habitar, qué puedo tener yo en mi casa y qué puedo tener yo en espacios comunitarios, dónde se acaban los espacios comunitarios, qué son estos filtros, digamos, desde la calle hasta mi casa, cuántas cosas queremos que pase, y de hecho lo diseñamos todo desde lo común. O sea, lo último que diseñamos en la Borda fue la tipología de viviendas y en sí la vivienda, cómo funcionaba. Y en ese momento creímos que tenía que ser así, porque tú no puedes poner en debate la vivienda, que nos ponemos todos así un poco tensos porque es algo que nos toca mucho, sin tener confianza en lo comunitario. Y así, pues, al igual estuvimos, pues, cuando ya conseguimos el solar, que también fue una cosa muy, muy larga,
cuando empezamos a pensar la borda, pues siempre desde esta idea de lo colectivo, qué es lo que nos une, dónde queremos compartir, qué diferencias tiene una persona mayor, un niño, qué necesidades tienen los padres con niños pequeños, los padres con niños más grandes. O sea, todo esto se ponía en debate y se hacían como sesiones solamente de imaginario. O sea, no había arquitectura aún, o no había arquitectura dibujada por nosotros, era arquitectura de referencias. En ese caso pues se usaba bastante arquitecturas asiáticas con patios centrales, las corralas madrileñas también como referentes, y a partir de ahí, cuando ya hay confianza en lo común, es cuando ya puedes entrar en lo privativo, que no es menos importante. O sea, no estamos construyendo comunas, sino que estamos construyendo comunidad. Y nada, el acercamiento fue justamente así, con mucha prueba y error, y con un cliente que exigía que fuéramos radicales en el concepto y en la forma. Entonces, un cliente brutal. Y para ustedes el proyecto se ha desarrollado como si tu prueba y error, entonces iban sometiendo propuestas alternativas a la comunidad para... O sea, Y además es una fase, ¿y cuánto de no terminado, no acabado, los proyectos de ustedes permiten que exista de manera que se vayan ajustando la cosa en camino? O sea, nosotros en este sentido tuvimos la suerte de, o sea, al igual el proceso más similar sería el de una casa unifamiliar. El arquitecto trabaja directamente con un cliente con el que vienen unos debates, pero esto ya lo hicimos con 60 personas. Porque las personas que iban a vivir a la borda ya eran un grupo humano definido que estaban impulsando ese proyecto. Por tanto, aquí ya tienes como material de trabajo potente y mucho debate. A partir de ahí es como hay que ir definiendo, ¿no? cada uno de los temas a tratar, pero ¿cómo te diría? El arquitecto, nosotros nos pusimos en un plan, como nosotros estamos ayudando a que se desarrolle el debate y a plasmar esas ideas, pero no es prueba y error, sino es una construcción colectiva del diseño. ¿Vale? O sea, pusimos mucha dedicación. De hecho es un proyecto que si se tuviera que pagar con dinero, no hay dinero para pagarlo. O sea, las horas que dedicamos ahí las ponemos en el pack del activismo de cada uno y de las ideas que quiere defender. Pero bueno, yo tengo la sensación que fue un diseño realmente, obviamente liderado por nosotros, pero que iba siendo validado a poco por los usuarios, de modo que hemos conseguido, creo, un vínculo muy fuerte entre las personas que están habitando la borda y el edificio, porque hay como ese punto medio de autoconstrucción, ¿no? Me lo he hecho yo, lo he pensado yo, me lo he hecho yo. Y después la otra cosa, la pregunta de todo lo indeterminado, ¿no? Cuán indeterminado y qué permite la comunidad, es curioso porque los debates iban al detalle, qué pasará aquí, qué queremos hacer y tal, pero después la arquitectura no va al detalle. Justamente porque lo que tú debates un día, en 2 años que se construye el edificio, ya tiene otro sentido. Entonces está muy bien llegar al detalle para que tengamos esa visión de cómo quiero yo usar los espacios, pero después el espacio te da la oportunidad de transformarlo y de colectivamente también ir a construir, generar esos nuevos espacios y que sea en sí mismo la autoconstrucción un espacio donde hacer comunidad, hacer vínculos más fuertes dentro de un propio edificio. ¿Y Pietro, inglés o español? Spanish. No importa, me puedes hacer la pregunta en castellano y yo voy a contestar en inglés. Vale, pues conceptualmente lo que acabamos de escuchar no está muy lejos del proyecto que presentó tu estudio. Entonces quiero saber cómo abordasteis estos elementos. ¿Qué tipos de valores habéis visto en ese tipo de arquitectura? ¿Y qué visión habéis tenido para mejorar la calidad de vida de los demás? Sí, vaya pregunta. Es verdad que los dos proyectos están muy cerca el uno del otro, porque construimos desde abajo.
junto con los habitantes, porque los residentes seguían viviendo ahí. Y yo creo que tuvimos el mismo problema en relación con el edificio en sí, porque cuando estás trabajando en un barrio determinado que tiene una mala reputación, una mala narrativa, por ejemplo, en los barrios periféricos, que ocurre mucho en Italia, por ejemplo, porque ahí tenemos un parque de viviendas enorme que fue construido justo después de la Segunda Guerra Mundial, y luego durante años y décadas no hemos hecho nada, no hemos renovado nada. Y solo últimamente hemos empezado a emprender estos trabajos. Entonces, en nuestro estudio, también trabajamos con otro estudio, y lo primero que hicimos era pensar en el edificio como parte de nuestro patrimonio, algo que importa en sí, pero también que importa a la comunidad. Tiene importancia para la comunidad porque la comunidad se reconoce en este edificio, en este barrio. Estamos hablando de un conjunto de 14 bloques brutalistas que están en la periferia de la ciudad. Entonces, el primer paso fue reconocer la existencia de una comunidad viva. Y esto fue muy importante a la hora de actuar como arquitectos, porque teníamos mucho respeto para con el edificio, su historia, el hecho de que es un hito en el paisaje urbano, es una parte muy importante de nuestra propia historia. Y entonces, cuando pensamos en la renovación del edificio, lo veíamos como una restauración casi como si fuera un edificio histórico. Queríamos retener, proteger todo el lenguaje, todos los aspectos arquitectónicos y el respeto que nosotros sentimos hacia las personas que habitaban en este edificio. Y queríamos hacer eso lo más posible para poder ofrecerles un diseño de calidad. Y eso es otra cosa muy importante que hemos aprendido también, que la arquitectura contemporánea es algo que tiene que ser quizás menos bonita, menos fantástica y más práctica. Tiene que ser una arquitectura más práctica, porque todo el mundo merece tener un edificio de calidad en que vivir, con buen aislamiento, etcétera. Y eso fue la idea básica que nosotros tuvimos. Y como aprendimos mucho acerca de los residentes y acerca de todo. Has mencionado el parque vivienda existente en Europa y como no es un parque bien cuidado. Entonces, ¿nos puedes hablar acerca de quién decidió otorgar a vosotros el proyecto y no otorgar el proyecto pues a otra empresa que haría lo de siempre, lo mínimo y punto? Porque no es muy normal, ¿no? Lo que hicisteis. ¿Qué fueran un poco las casualidades fortuitas que ocurrieron para que el que decidía otorgar el contrato lo decidió otorgarlo a vosotros? Y no otra empresa que simplemente haría lo mínimo y no lo que habéis hecho vosotros. Nosotros entramos en eso gracias a una licitación, a un concurso público. Y no es muy común tampoco en Italia utilizar ese tipo de metodología para hacer una renovación. El Instituto de Vivienda Pública, que es el propietario de este edificio, tenía que hacerlo, tenía que sacar esa licitación, porque parte de los fondos que se utilizó provieron de Europa.
Entonces, lo hicimos gracias a los fondos europeos. Entonces, muchas gracias, Europa. Es increíble tener esas cosas. Entonces, hicieron esa licitación y nosotros nos juntamos con algunos compañeros para desarrollar este diseño, que fue un diseño muy radical en términos de su actitud. Las otras ofertas, los otros proyectos tenían un diseño muy muscular, con cosas muy energéticas, algo muy físico. Y yo creo que nosotros ganamos gracias a ese enfoque mucho más ligero. Y no es muy común, no solo por lo que es la licitación, sino en Italia no es muy común tener esa actitud o tener esa actitud madura cuando estamos trabajando con la vivienda pública. Tuvimos 40 años de vivienda pública, un legado de 40 años de vivienda pública en Italia. Casi todo fue construida justo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70 y luego paró todo. Y todavía existen estos edificios y en mi opinión personal es que esa falta de interés en el problema de la vivienda pública, que tiene que ver con la crisis de la vivienda que tenemos ahora mismo, yo creo que eso es porque somos incapaces de reconocer el hecho de que todos esos barrios que construimos en los 50, 60, 70, de hecho, son barrios preciosos. Nosotros queremos estos barrios, les queremos, les amamos y queremos preservar estos edificios. Nosotros siempre vamos y hablamos con todos los residentes y decimos, jo, vivís en un sitio estupendo, precioso. Y realmente es importante, pero yo creo que muchos son incapaces de hacer esa transición hacia esa nueva visión. Y yo creo que si fuéramos capaces de ver estos edificios y este legado con otros ojos, entonces ya podríamos seguir adelante y podríamos redesarrollar, renovar estas cosas que no son solamente edificios, son parte de nuestro legado. Podemos renovar no solo el edificio, sino también la comunidad, y para que la comunidad ame al sitio donde vive y reconocer la existencia de esa comunidad y reconocer que esa comunidad es algo muy importante para el edificio, para trabajar mejor conjuntamente, etcétera. Ya sé que tenemos mucho gracias trabajo. por la respuesta que me hace acordarme de muchas conversaciones que tuvimos de nuevo con nuestro comité científico al principio del premio. Me acuerdo que se discutía cuántas categorías queremos crear. Había discusiones, tenemos que dividir entre promoción privada, promoción pública. Me acuerdo hubieron conversaciones muy, muy complejas sobre deberíamos dar un premio parametrado en el valor a metro cuadrado de las obras y después, pero ¿cómo voy a comparar un edificio que se ha construido en Rumanía con uno que se ha construido en Suiza? Y al final creo que de manera muy sabia el comité científico dijo, ¿saben qué? Olvídense de esa categoría, pero hagamos 2 categorías solamente y después los jurados van a decidir si se va más hacia la promoción especulativa privada, de lujo, de Suiza y Mónaco, o si se va a algo más colectivo, pero sí que el comité insistió que había que tener 2 categorías, edificios nuevos y renovaciones. Y renovaciones, la razón por la cual ustedes están finalistas, el comité fue muy explícito, es decir, es hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde Europa tiene que moverse. Hay una cantidad de edificios construidos, y no solamente de vivienda, podían ser renovaciones de oficinas, y de hecho el proyecto ganador es un antiguo almacén de vino que se transforma en vivienda, entonces fue muy fuerte el impulso que ustedes, dos más los otros que no están acá, pusieron. Entonces quería volver un poco, si le creen en ese, un poco lo que estaba diciendo Pietro, esa necesidad de reponer la atención sobre lo que ya existe, lo que puede ser mejorado, cuáles podrían ser acciones que obviamente tienen que ver mucho con lo político,
porque de lo que yo veo ocurriendo en Bordeaux, a muchos alcaldes todavía les gusta más cortar el edificio nuevo que no inaugurar un edificio que se renueve. Entonces, ¿cómo ven ese asunto de la renovación, Aurora y A Berta? mí me interesa mucho una cosa que has dicho, que yo no había reparado en ello, ¿no? Pensando en vuestras torres, que yo no las he visto en el sitio, pero he visto las fotos, ¿no? Son súper potentes en una planicie, o sea, es un paisaje plano, ¿no? De vivienda, y de repente estas 3 torres muy imponentes que uno puede pensar desde fuera, pues que de cara al paisaje lo mejor hubiera sido tirarlas, ¿no? Y si las renuevas, lo mejor hubiera sido enmascararlas para que no parecieran torres de los 60, supongo que son, ¿no? Y sin embargo tú dices, no, es que la memoria de la gente del lugar las tiene identificadas emocionalmente seguramente y no racionalmente dentro de los cánones de la belleza o de la bondad arquitectónica. Y si transformas excesivamente con la renovación la imagen de la memoria que tiene la gente de este proyecto, pues te has equivocado. Y eso me parece que está muy bien, ¿no? Porque la gente que ha visto toda la vida esas torres ya no les parecen, incluso aunque les parezcan feas, son suyas. Y entonces, en ese sentido, esa labor de decir, voy a mejorar, pero voy a respetar la imagen y voy a poner lo mínimo, pero muy bien puesto, que creo, vamos, por las fotos que he visto, que no, sin haber ido allí, no, pero creo que es lo que habéis hecho, ¿no? Poner lo mínimo, pero bien puesto, pues me parece que eso es una manera de ver la restauración bastante novedosa, porque muchas veces se piensa que la renovación es forrar y mientras más, mejor. Y que parezca nuevo, ¿no? Entonces, antes era limpiar la piedra y tal, pero ahora también es lo de forrar y todo como encorsetar y tal. Y a mí me parece que esa ligereza que puede tener vuestro proyecto sí que es algo que se puede añadir un poco al programa de lo que es la renovación del parque de viviendas, ¿no? Que no se trata de construir encima y tal, sino que hay que mantener y hay que respetar la memoria de lo existente, porque lo que ahora nos parece horroroso, a lo mejor, o nos ha parecido durante años, a lo mejor de repente volvemos a encontrar la belleza de cuando se construyó, ¿no? Et par là, je voudrais un peu ton opinion au sujet de la rénovation, reconstruction, récupération. Si tu crois que c'est vraiment là où il faut qu'on se dirige avec beaucoup plus d'énergie et de force. Oui, on s'est accordé assez rapidement sur le fait qu'il fallait prendre les 2 catégories, puisque, comme tu le disais, les politiques en particulier se focalisent sur la production neuve. Et pour l'instant, on voit peu d'élus couper des cordons d'une réhabilitation. C'est beaucoup plus rare. Mais on sait que l'avenir est dans la reprise de l'existant. Et si on regarde même pour la production du nombre de logements dont on a besoin aujourd'hui, la production neuve en France, alors en Espagne, je ne sais pas quel pourcentage ça représente, mais par rapport au parc existant, c'est 1% d'augmentation par an. Or, on en construit des milliers en France, de logements neufs. Donc ça pèse que dalle, donc il n'y a plus d'enjeu là-dessus. Et si on s'intéresse au plan écologique, puisqu'on a beaucoup aussi discuté, on voulait des critères écologiques dans le neuf et dans la réhabilitation, si on regarde la question écologique dans le neuf, il n'y en a pas, puisque le bilan carbone de 1% de production neuve, vous ne le voyez pas. Ça pèse que dalle, ça ne changera rien. Donc il n'y a plus aucun, de mon point de vue, il n'y a plus aucun enjeu sur le neuf. Donc on va continuer d'en faire, mais à mon avis, ce n'est pas un objet scientifique intéressant aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est la réhabilitation, la transformation. Par exemple, on a une vraie question des milliers de mètres carrés de bureaux qu'on a fabriqués pendant des décennies, parce que le bureau, et je pense qu'en Espagne, c'est un peu aussi comme en France, moi, ça m'a toujours étonné. Moi, je suis plutôt dans le logement, mais je me suis aussi beaucoup intéressé à la question de la production du bureau. Et on voit, à Bordeaux, par exemple, ou dans les grandes villes, produire bon an, mal an, des milliers de mètres carrés vides. On se dit, mais quel est le modèle économique derrière
des bâtiments qui ne trouveront pas de locataires. En fait, il y a un modèle économique qui tourne à côté du marché, qui fait qu'il y a une rentabilité d'investissement sur le mètre carré de bureau. Moi, je me dis, ces mètres carrés qui sont inoccupés, il va bien falloir s'en occuper, et c'est vraiment extrêmement passionnant quoi, de reconvertir des bureaux, et je trouve que c'est beaucoup plus passionnant de faire le travail qu'ils ont fait que de faire du neuf, quoi, parce que ça demande beaucoup plus de savoir-faire, et comme tu l'évoques, effectivement, ça demande aussi une attention à l'histoire. Ça demande une attention à qui a vécu là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va embarquer aussi une autre dimension humaine qu'on embarque très peu dans le neuf, sauf si on fait du participatif. Mais si on fait du neuf traditionnel, on n'embarque rien, ni de l'histoire, ni de l'humain. C'est du vide, quoi. Alors que dans l'existant, enfin, le travail qu'ils ont fait de réhabilitation, on voit bien l'attention qu'ils ont portée à l'architecte qui a produit l'œuvre avant. Et donc, avec la réhabilitation, ce que je trouve passionnant, et les archives adorent ça, hein, mais c'est quoi la filiation? En fait, qu'est-ce que je me transmets d'archi en archi et qu'est-ce qui va se fabriquer comme patrimoine humain dans ces nombreuses modifications qui vont intervenir. Donc je pense qu'il y a une patte beaucoup plus intéressante. Moi, je pense que le prix devrait être plus attentif encore demain pour le numéro 2, hein, à effectivement la question de la transformation de l'existant. C'est pour nos sociétés, on l'avait exprimé ici déjà l'année dernière, hein, je pense, l'enjeu, il est là, hein, il n'est pas dans le neuf. Sauf dans les démarches où on intègre les habitants dans la production de leur habitat. Là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement passionnant qui se passe. Mais le neuf du promoteur, à part fabriquer de la marchandise qui a une valeur sur un marché immobilier, je ne vois pas ce qui est intéressant. Y ustedes en la cual, porque la cuestión de la renovación de edificios existentes obviamente se cruza con las cuestiones ecológicas del uso adecuado de los recursos, los procesos de demolición y de reconstrucción. Estamos conscientes que son mucho más dañinos para cuestiones ambientales. ¿Y cómo trabajan los temas ambientales en sus proyectos? Nosotros, por ahora, como operamos sobre todo en el tejido de vivienda cooperativa, no estamos teniendo mucha oportunidad de renovar. Ahora estamos con 2 proyectos de 20 viviendas más o menos cada uno en renovación, pero ha venido del privado, o sea, personas que compran edificios y, para ponerlo en lo que se llama con un canon, o sea, es a beneficio muy bajo. Tienen que ser personas que, aparte de ser ricas, creen en el modelo, porque no tiene nada que ver, digamos, renovarlo y venderlo que hacer esto, que igual están ganando 10.000 euros al año, una cosa así, o sea, es muy, muy bajo. Y después ahí, pues, claro, nosotros, si pudiéramos, de hecho, la borda tenía que ser una rehabilitación de unas naves industriales dentro de un recinto industrial que está justo enfrente de la borda, que se llama Can Batlló. Estuvimos ahí picando piedra justamente para conseguir estos edificios para vivienda colectiva, y cuando nos dijeron que no, fue ya basta, irá más rápido, ¿no?, la vía de lo nuevo. Que después la sostenibilidad, pues mínima de emisiones, construcción de madera, entender un poco la vivienda como un refugio de pobreza energética, o sea, da igual si el que vive puede pagar o no puede pagar el confort, que tú lo tienes que garantizar a coste cero. Digamos, esto es el objetivo de todos los edificios que hacemos. Hay algunas orientaciones y algunos edificios que cuesta más, y en renovación cuesta más, depende de cómo. Si tienes la posibilidad de poner las galerías como se ha hecho en Lagatón y tal, está bien, pero esto significa un tipo de urbanismo que en Barcelona no existe, o existe poco, que es la calle estrecha, poca luz. Entonces pues el tema de las galerías es más complicado. Entonces ahí normalmente lo que trabajamos es mucha inercia térmica, captación pues la que se pueda. Evidentemente a medida que vas bajando las plantas es más complicado, y a partir de ahí, como nosotros tenemos gente que vive en lo colectivo a un nivel igual un poco superior, ¿no?, porque ya van a buscar esto, empezamos después con sistemas colectivos de captación, reparto de tuberías por el edificio. O sea, como no hay uno que tiene
el lujo de estar en la planta quinta y captar el sol, sino que este sol se tiene que repartir por todos, ¿no? Lo mismo también en la Borda, los edificios de sur, hay de 28 pisos, hay 24 a sur que funcionan sin nada prácticamente, o sin nada, y los 4 de norte, el gasto lo paga todos. Pues este concepto también en renovación se puede aplicar, ¿no? Instalaciones centralizadas, repartir un poco las ganancias energéticas entre todos, bueno, todos unos sistemas que al final también ahí lo que entra es el usuario, que eso muchas veces no se tiene en cuenta. El usuario como persona que sabe gestionar muy bien el edificio. O sea, diseñar sabiendo de que son personas concienciadas con esto, se les explica muy bien cómo tiene que funcionar y si uno lo hace mal, el invento no se va al traste, pero casi. Entonces está monitorizado todas las viviendas y a veces se dice, oye tú, que no bajas las persianas, ¿no? En verano, después no te quejes. Pero son funcionamientos, se entiende todo el edificio como un funcionamiento colectivo. Entonces es una obligación de todos los usuarios hacer funcionar bien sus viviendas porque repercute en todos. Ya quería engancharme a ese comentario para ir hacia la conclusión y una pregunta un poco para todos. Estaba preparando un curso en la universidad, que era muchos años que no daba cursos, y volví a leer la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi. Y se me había olvidado que el último capítulo es un capítulo sobre el futuro de la ciudad, y se me había olvidado también que Aldo Rossi, de buen comunista como era él en la época, plantea la hipótesis que la propiedad privada es el enemigo del desarrollo urbano futuro. Claro, es el año 66, el tiempo bastante cambiado hoy día. Pero digamos, la conclusión del libro, que es bastante amarga, es que si no se cuestiona profundamente los sistemas, digamos, de político, ¿sí? De organización social, por cuanto los arquitectos se dediquen a su práctica, no hay un futuro muy positivo para la ciudad. Eso se escribió en 66, la propiedad privada sigue existiendo. Pero me gustaría un poquito entender mejor cómo ven también las respuestas políticas al tipo de acciones que ustedes hacen, las posibilidades de ir más allá de la calidad del proyecto arquitectónico, que puede ser ejemplar, pero hay manera de ir como jugando un poquito más fuerte con las decisiones. En ese momento en España me parece que el hecho de que haya manifestaciones en la calle donde se reivindique la vivienda como un bien colectivo me parece un síntoma bastante positivo. Entonces, sacándonos un poco de la camiseta del arquitecto, ¿cómo ven la tendencia política o macroeconómica respecto a la cuestión de la vivienda en este momento? Si son positivas, si vamos a volver a lamentarnos como Aldo Rossi lo hacía en 66 sobre digamos, las condiciones de contexto, o en general, claro, cómo consideran, además si es una tendencia transeuropea o si estamos un poco volviendo también a segmentaciones nacionales muy diferentes. Como cualquiera de ustedes puede. No, yo siempre creo que en los momentos de tensión es cuando salen las cosas que están bien, ¿no? Nosotros, volviendo a lo que yo conozco, al final el proceso de la Borda fue en un momento de estallido un poco social. O sea, la Borda se acaba de construir en el 18, pero se concibe en el 2011, 15M, tal y cual. En Barcelona, cambios políticos, los nuevos no saben dónde van y ven cosas que les gustan y venga, ¿no? Pasa. Y esto genera cambios, y es prueba y error. Y creo que ahora estamos en un momento como de mucha retracción, un poco como de nuevas ideas. O sea, se están haciendo cosas que están bien, pero hay como cierto miedo, digamos, o no sé, como poca esperanza en el futuro. Y esto se ha dicho mucho, ¿no? Es más fácil pensar en distopías que en utopías, ¿no? Y tenemos que volver a generar las nuevas utopías. Y esto es un esfuerzo porque la realidad es bastante compleja y bastante negativa, según como la mires, ¿no? En términos climáticos, políticos y demás. Entonces, ¿de dónde vendrán estas utopías? No lo sé. Pero que la tensión va bien, digamos, para generar algo nuevo, esto está clarísimo, ¿no? Y después, a veces yo también, cuando pienso no, hay la crisis de la vivienda, vamos a construir muchas viviendas y tal, me da pena, como esta forma de afrontar, ¿no? Porque no es un tema numérico, sino para mí es un tema de calidad y de cómo. O sea, en el proceso se consiguen más cosas que en la finalidad, según cómo.
O sea, yo entiendo, un gobierno quiere tantas viviendas, números y personas alojadas. Esto se tiene que tener en cuenta. Pero el proceso en sí, si lo pierdes, si lo haces sencillo, te pierdes muchas cosas por el camino y es poco transformador. Y entonces aquí es cuando yo a veces pienso, se habla mucho de la transformación. La arquitectura no es tan transformadora, lo que transforma las personas transforman las cosas, ¿no? Entonces, si tú en el proceso no transformas a los usuarios, no transformas a la sociedad, la capacidad de mirar estos edificios, la vivienda y demás, la arquitectura en sí no es tan transformadora, porque hay cohousing de viejos, de gente de mucho dinero, que se parecen a cohousing de los nuestros. O sea, entonces, ¿qué es lo transformador? ¿La arquitectura? Claramente no. Ayuda. La arquitectura es una infraestructura que acompaña, digamos, esta nueva voluntad. Muchas gracias. Hay aplausos en la sala ya. Y Bernard, la question c'est par rapport à la transformation de la ville, effectivement, quelles sont les réponses du politique, de l'économique par rapport à des questions où l'architecture opère, mais finalement avec un rôle assez réduit. Et je citais dans le dernier chapitre du livre d'Aldo Rossi qui disait que finalement le grand ennemi du développement urbain futur, c'est la propriété privée. Et où nous en sommes 50 ans plus tard par rapport à ce type de réflexion. Et quel est ton jugement, effectivement, sous où vont les tendances politiques actuelles? Oui, il avait aussi raison. Mais en même temps, il s'arrête un peu tôt, quoi. L'ennemi de la ville, c'est le capitalisme. C'est pas la propriété privée. Donc il faut taper un cran au-dessus. Et donc, ce que l'on a à affronter aujourd'hui, c'est ce mouvement, ce capitalisme qui va tout transformer en marchandises. Le logement est passé dans cette moulinette à partir de la reconstruction, parce qu'il fallait aller vite, il fallait loger des millions de personnes qui étaient à la rue. Et d'un seul coup, il s'est saisi de cette marchandise-là, enfin, il a fait du logement une marchandise, donc ça, c'est le drame de notre moment historique. Et tant qu'on sera dans ce système économique-là, on n'y échappera pas. On va rester dans la production de biens manufacturés qui a une valeur sur le marché, une valeur d'échange, etc. Donc ça, si je ne change pas le modèle économique, à mon avis, les meilleurs architectes du monde demain, dans un monde utopique, ils tournent à vide, quoi. Ils ne feront rien de plus. Et donc, il faut... Moi, je pense que le seul espoir qu'on puisse garder, si on n'a pas envie de se payer le modèle économique au-dessus et affronter le capitalisme, eh ben, il faut se rabattre sur les habitants. Et on voit que, quelles que soient les conditions qu'on leur donne pour habiter, ils habitent bien. Ils habitent, ils sauvent leur peau, ils transforment l'intérieur du logement, regardez par exemple, le travail que font Anne et Jean-Philippe sur les grandes barres, c'est ils font venir un photographe qui va photographier tous les intérieurs. Donc on a 500 photos prises au même endroit dans les séjours des 530 logements du GHI, avant travaux. Et bien vous avez 530 mondes habités. Et alors vous allez du Maroc à l'Afrique subsaharienne, vous partez au Pérou. Chacun, pourtant c'est la même cage à lapin d'origine. C'est la même uniformité, c'est les mêmes conditions capitalistes d'habiter dans lesquelles on les a contraints de venir. Et ils nous fabriquent un monde. Donc moi je pense que l'espoir, il est à mettre dans l'attention qu'on porte à l'habitant. Il est là, dans l'existant, pour le transformer, et puis demain, pour se réapproprier le neuf, quoi. Enfin, quand vous arrivez dans un logement neuf, la première chose que vous avez envie de faire, c'est faire tomber des cloisons, quoi. C'est de recomposer l'intérieur. Alors quand vous êtes locataire, c'est compliqué. Parce qu'on vous interdit même de refaire les peintures des murs. Donc voilà les conditions que le capitalisme nous offre. Et malgré ça, on arrive à créer notre monde dans ces conditions-là. Donc, rapprochons-nous des habitants. Le monde merveilleux de l'habiter, il est là. Il n'est pas du côté des architectes. Désolé pour vous. Allora, Pietro, che...
Tengo un ejemplo de esa de la propiedad privada y pública. La torre, durante los años 80, los años 90, por una razón de consenso político, la institución pública, que era el propietario de los edificios, decidió vender algunas viviendas a los habitantes. Y yo creo que pensarían que eso fuera una buena idea, pero el efecto secundario fue lo siguiente: fragmentar las propiedades. Entonces, claro, eso puso el freno a cualquier trabajo de mantenimiento, porque el 50% era vivienda pública y el otro 50% era vivienda privada. Los propietarios privados no querían gastar mucho porque, claro, los edificios de vivienda pública son edificios enormes con muchos problemas de mantenimiento y lo solucionaron con financiación externa de Europa, otra vez. Pero después pasaron 20 años sin realizar ningún trabajo de mantenimiento. El edificio estaba al borde de colapso y yo creo que es un ejemplo plástico de cómo puede ocurrir o de los efectos que puede tener esa tensión, esa mezcla entre propiedad privada y propiedad pública. Yo creo que se debería mantener en el dominio público todo. Y otra cosa que tiene que ver con el ejemplo que has mencionado tú, y yo creo que podría ser una respuesta para todos los arquitectos, porque es nuestra preocupación. Estamos preocupados porque estamos pensando que vamos a seguir pensando en solucionar los problemas con edificios, con el hardware. Y el ejemplo de la borda representa la idea de que la solución no es el hardware, es el software que va dentro del hardware. Y yo creo que el mensaje más importante que nosotros podremos enviar o transmitir al mundo de la vivienda colectiva es que tenemos que unir y fusionar lo del hardware y lo del software. Tenemos que hacer un edificio, vale, pero también tenemos que generar una comunidad. Y todo eso va de la mano con la propiedad, porque si te importa algo, entonces ya no estarás tan obsesionado con evaluarlo todo. No estás solo, es la comunidad que va a mantener el edificio, juntarse, etc. Y en Italia, para volver a nuestro pequeño país un poco triste, Italia no tiene ninguna legislación que ayude con ese proceso o proceso de ese estilo. No tenemos legislación y por eso es tan importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes que podríamos decir acerca de la arquitectura cuando estamos hablando de la vivienda y esos temas. Tenemos que fusionar el hardware y el software. Entonces, muchas gracias. Ahora la última palabra es tuya. No, yo solamente quería, para terminar, no voy a hablar de vivienda, voy a hablar de lo que yo creo que está pasando, que es que todos queremos vivir en las grandes ciudades. Y eso está trayendo muchos problemas y yo creo que fue una cosa que ya pasó con la revolución industrial. Mientras todos queremos vivir en España, por ejemplo, en 5 o 6 ciudades, el resto de España no hay ningún problema de vivienda. Es decir, la planificación del territorio... Y las infraestructuras para que todos queramos vivir en sitios de no más de 100.000 habitantes, a lo mejor, es muy necesaria para evitar que haya estos colapsos y estos problemas de vivienda que creemos que es general, pero no. Vámonos a Cáceres, vámonos a Palencia, pero nadie nos queremos ir a Cáceres o a Palencia, ese es el problema. Y claro, eso yo creo que está muy en la base
de la crisis que parece que nos agobia a todos, pero que en realidad eso nos agobia a una parte, a un tercio, en el caso de España, por ejemplo, a un tercio de la población. El resto no tiene problemas ni de precios, ni de... O sea, es decir, creo que el foco está en el territorio y no en el parque de viviendas. Muchas gracias. Creo que hicimos un perfecto ejercicio europeo. Hay 2 italianos, 2 españoles, un francés. Nunca se ha hablado italiano, ¿se fijan? Se podía haber hablado catalán, se habla vasco. Creo que es un ejemplo bastante plástico de lo que es la Comunidad Europea, que además, según Trump, se ha creado para molestar a los americanos, que me parece una interpretación histórica bastante interesante. Entonces creo que vamos a celebrar ese momento muy europeo con la exposición que está arriba. No sé si quiere decir alguna palabra, José, para terminar. Primero que nada, creo que hay que aplaudir a nuestros invitados. Bueno, yo únicamente un par de iba a decir instrucciones, porque es verdad que somos muchos y no vamos a poder explicar apropiadamente a cada uno, pero bueno, simplemente avisar que hemos organizado la exposición. Amén. Perdón. Es que si no se acopla ahí. En 2 salas. En una de las salas están los proyectos de los finalistas. Hemos querido huir del formato clásico de proyecto, panel, 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 foto, foto, porque bueno, confiamos en que toda esa documentación aparezca en un catálogo que publicaremos, saldrá en la exposición de Burdeos, y se ha organizado todo el material en torno a 8 conceptos, y dentro de esos 8 conceptos aparecen, ¿no?, diferentes fotografías y documentación que bueno, permite una visión interesante, transversal, un atlas, ¿no?, dibuja una suerte de atlas que yo creo que es interesante. En la otra sala tenemos los proyectos ganadores, digamos, Vivienda Nueva La Col y también el proyecto de Sincel en Basilea, de la renovación de ese edificio industrial. Y luego también tenemos los 2 proyectos, el de Sheffield de Riches Studio y el de Duncan Lewis de Burdeos, por cierto, que gracias por venir, thank you for coming, Duncan, donde bueno, hemos hecho también un vídeo, yo creo un material gráfico muy interesante de Miquel Blasco, un vídeo de dentro de las viviendas, ¿no?, unos vídeos un poco largos. Yo creo que para hoy quizá con una copa no es suficiente para ver un vídeo, hay que tomarse igual 2, porque son como de unos 20 minutos, pero que desde luego yo creo que acercan mucho a una visión de las viviendas pues muy, muy, muy reales. Por lo tanto, muchas gracias a todos. El vino estará luego en el claustro o durante, o sea que sentíos libres de estar donde queráis, y eskerrik asko etortzeagatik.